Hola, hola amigos, esto es El Faro en tu casa y quiero comenzar este video reflexionando juntos. Sí, reflexionando juntos. ¿Quién alguna vez no se golpeó el dedo martillando? ¿O quién alguna vez no se cortó un dedo cocinando? O no sé si alguna vez te fisuraste algún hueso, a mí me pasó en una oportunidad y la verdad que es muy doloroso. O quién quizá alguna vez no fue traicionado por un amigo o te abandonaron en el momento más triste de tu vida. Bueno, seguramente a todos nos pasó, seguramente todos en algún momento pasamos por un sentimiento o una situación dolorosa. Hoy quiero hablarte acerca del significado de la muerte de Jesús. Sí, lo que escuchaste, el significado de la muerte de Jesús. O sea que esta no es ni la semana criolla, no es ni la semana de la cerveza, no es la semana de turismo, ni siquiera es la semana del COVID-19, aunque es importante que te quedes en tu casa. En primer lugar, vale destacar qué dice la medicina al respecto de la muerte de Jesús. Bueno, según la medicina, Jesús ha transitado por el momento más doloroso y más trágico de la historia. Y miren lo que dice. Jesús en el huerto suda sangre. Bueno, los evangelios nos dicen que Jesús comenzó a sudar sangre cuando estaba orando en el Monte de los Olivos, específicamente en el jardín de Getsemaní. Esto no es un lenguaje poético, sino una condición médica llamada hematidrosis. No es muy común, pero puede darse cuando hay un alto grado de sufrimiento psicológico. Lo que sucede es que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en las glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. No es mucha sangre, sino una cantidad muy pequeña. Esto provocó que la piel quedara extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado por el soldado romano al día siguiente, su piel ya estaba muy sensible. Ya Jesús estaba debilitado por lo sucedido en el huerto y la noche entera sometido a falso juicio y golpizas y cárcel. Bueno, Jesús básicamente murió de un paro cardíaco. A medida que la persona reduce el ritmo respiratorio, entra en lo que se denomina acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez de la sangre. Finalmente, esto se lleva a un pulso irregular. De hecho, al sentir que su corazón latía en forma errática, Jesús se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de morir. Y es entonces que pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego murió de un paro cardíaco. Bueno, esto que les acabo de leer simplemente es el suceso final que le tocó vivir a Jesús. Pero no hablemos de la corona de espina, ni de los clavos en sus manos, en sus pies, rompiendo sus tendones, sus ligamentos, sus huesos, ni hablemos de cada latigazo que no era solamente una ramita de un árbol. En realidad eran verdaderos latigazos que rompían su piel. Leí que dice la medicina que de tanto pegarle a Jesús en sus espaldas se podía percibir cómo se veían las médulas de la columna. Así que Jesús realmente pasó y transitó por un momento muy doloroso. Que no es solamente cuando te pegás en un dedo, no es simplemente cuando te cortás y no es simplemente cuando te quebrás un hueso de tu cuerpo. Jesús fue el que pasó más dolor, el que atravesó por una situación más crítica en la historia de la humanidad. Miren lo que dice la Biblia en San Juan 3, 16 al 17. Se los voy a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. En primer lugar, debemos recordar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Como Dios eterno no podía morir, por eso envía a su Hijo para que pueda morir por nosotros. Y Jesús tuvo que experimentar por sufrimiento moral al ser abandonado por sus amigos, al sentirse mal, quizá psicológicamente, tuvo que pasar por sufrimiento aún físico. Antes, la situación del ser humano
antes de que Jesús muriera por nosotros en la cruz, era una situación de enemistad con Dios. Era una situación que radica desde el jardín del Edén con Adán y Eva cuando pecaron. Pecar es errar al blanco. Y desde ese momento nosotros adquirimos una naturaleza pecaminosa. Naturaleza pecaminosa. ¿Estás preparado para escuchar esto? El pecado nos separa de Dios y crea enemistad con Dios. Y lo que es más preocupante, el pecado nos lleva a una condenación eterna. Pero para esto llegó una buena noticia, sí, señoras y señores, una buena noticia. Y es que Dios nos ha amado tanto que ha dado a su Hijo para morir por cada uno de nosotros, para morir por tu pecado, para morir por mi pecado, para morir por todas nuestras falencias, por todos nuestros errores, por lo malo que dijiste ayer, por lo malo que hiciste hoy y por lo malo que quizá vas a hacer mañana. O sea, significa que en el momento que también Jesús estuvo en la cárcel, esas horas que tuvo que padecer mientras estuvo encerrado, también pagó por cada uno de nosotros esos pecados. Significa que Jesús sustituyó nuestro pecado en la cruz del Calvario y allí pagó aún cada una de nuestras deudas. Es como que si te llamaran por teléfono y te dijeran que todas tus deudas han sido clausuradas. Vos tenés la intención de ir a pagar todos los meses tus deudas, seguramente. Y imagínate que llegues y que te digan, mirá, señor, señora, tus deudas en este momento acaban de ser clausuradas. Vos no vas a entender nada. O sea que Jesús en ese sacrificio en la cruz del Calvario pagó todas nuestras deudas. Y ya nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio. No tenés que ir de rodillas hasta el Cerro Pan de Azúcar, no tenés que pagar ningún tipo de sacrificios acá en la tierra, no tenés que pagar ninguna plata para que Dios te salve, sino que lo único que tenés que hacer es entregarle tu corazón a Jesús. Así como aquella persona tiene la intención de ir a pagar su deuda y la deuda está clausurada de la nada, ocurrió un milagro, bueno, así Dios hizo con nosotros, envió a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros y cada una de nuestras fallas, cada una de nuestras deudas han sido clausuradas. Solamente tenés que rendirle tu corazón a Dios, solamente tenés que entregarle tu corazón a Jesús y creer en ese sacrificio. Así que en esta reflexión es importante que puedas saber que hubo alguien que murió por vos en la cruz, que se sacrificó por vos y que dio su única vida. Todo lo hizo por amor. Lo hizo para que hoy puedas estar detrás de esa cámara mirando, lo hizo para que hoy podamos estar respirando, lo hizo para que hoy podamos estar vivos y lo hizo para que puedas ser libre. Ahora, es importante pensar en esto. Dios quiere que podamos fijar importancia en este sacrificio y podamos creer en Él. Como leíamos en el versículo hoy. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando habla de la eternidad, habla de la salvación. Si nosotros le damos importancia al significado de la muerte de Jesús por nosotros en esa cruz, si nosotros lo creemos, si nosotros lo aplicamos como un estilo de vida, de esta manera no seremos condenados. Y creer en Él, como dice su palabra. Si ya lo conoces a Jesús y has tenido experiencias con Jesús, te invito que en esta semana puedas aferrarte mucho más a Él. Y si aún no le has conocido, te invito a que puedas hacer esta oración junto conmigo. Jesús, te invito a que entres en mi corazón, que perdones todos mis pecados y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Hoy decido creer en ese sacrificio en la cruz del Calvario por mí. De ahora en más, quiero hacer tu voluntad. De ahora en más, quiero pedirte que reines en mi corazón y que cada día pueda aprender mucho más de tu palabra. Y que en esta semana y todos los días de mi vida pueda recordarte y pueda vivir el Evangelio como un estilo de vida. Amén. Soy Samuel y esto es El Faro en tu casa. Nos vemos en la próxima.